Hola a todos, bienvenidos a un nuevo aeroreportaje. Me encuentro en el aeropuerto Mariscal Lamar de la ciudad de Cuenca, la hermosísima ciudad de Cuenca. Estoy aquí hoy volviendo hacia Quito, después de pasar unos días conociendo, turisteando por esta hermosa ciudad. Así que aproveché esta oportunidad para mostrarles cómo es el aeropuerto. Si no lo han conocido antes, mostrarles algunas mejoras y varias mejoras que han aplicado en la terminal para mejorar la experiencia general del usuario. Así que acompáñame a este recorrido. Estoy viajando en un ratito con la TAM Ecuador, un Airbus 319, regreso a Quito, pero quería aprovechar este tiempo antes del vuelo para mostrarles cómo está la terminal al día de hoy, que como dato importante, el 2025 movió más de 600,000 pasajeros y lo posiciona como el tercer aeropuerto más importante del país, tanto en frecuencias como en pasajeros. Así que bienvenidos a este nuevo aeroreportaje. Vamos a ingresar a la terminal. Aquí es importante indicarles que al día de hoy operan dos aerolíneas, la TAM Ecuador y Avianca Ecuador, con aviones 319 y A320. Vamos a empezar el recorrido, mostrarles los primeros cambios. Inmediatamente lo primero que vemos, esto es totalmente nuevo para mí, ya lo había visto un ratito el otro día que volé desde aquí en el vuelo inaugural desde Cuenca a Galápagos, las escaleras eléctricas. Esto es algo totalmente nuevo que no existía en el aeropuerto y sin duda mejoró mucho el flujo, porque antes solo había unas pequeñas escaleras por acá para subir al nivel del patio de comidas. Antes de continuar el recorrido, quería preguntarles, ¿ustedes han visto alguna vez cómo se ve la pista del aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca? Hice esta toma desde el mirador de Turi para que ustedes puedan ver su magnitud y cómo se encuentra rodeada de montañas en medio de la ciudad. Es una pista corta y de altura, lo cual limita cuánta carga útil o carga paga las aerolíneas pueden literalmente sacar desde este aeropuerto hacia los destinos a los cuales operan. Por eso hasta el momento no se han visto vuelos hacia Panamá, hacia Bogotá o Lima, pero yo creo que con las nuevas tecnologías de los aviones, por ejemplo un Embraer E2, un Boeing 737 MAX 8, tal vez abran las oportunidades para nuevas conexiones directas hacia este aeropuerto, que sin duda está creciendo. Cuenca cada vez es un atractivo más importante para el país, los turistas siguen aumentando y dado su seguridad, su belleza arquitectónica y cultural, cada vez atrae más interés mundial, así que confiemos que más adelante veamos vuelos directos hacia otras partes de la región. Y quería compartir con ustedes cómo se ve el despegue desde este aeropuerto hacia Quito a bordo de un Airbus 319, que en un momento les voy a estar mostrando su aterrizaje. Saliendo otra vez un ratito de la terminal, hay este nuevo mural que lo han instalado, está muy bonito. Miren, el mural está muy bonito, se llama Cuenca Vuela Alto y por ejemplo está el Telégrafo 1, que es parte fundamental de la historia aeronáutica del país y tiene varios temas culturales y artísticos y representativos de la hermosa ciudad de Cuenca, que si ustedes no lo sabían, ya lo he dicho antes, es mi ciudad favorita del Ecuador. Y otras de las novedades que hay en la terminal, y esto es algo que está muy de moda a nivel mundial, es el Pet Relief. En este lugar, si viajas con tu mascota o vienes a hacer algún trámite, puedes venir acá para que hagan sus cosas. Los perros hacen aquí sus cosas respectivamente. Después limpias con agua. Tienes pañuelitos para secarte las manos. Y también tienes fundas para limpiar los desechos de tu mascota y lo botas aquí también. Puedes dejar aquí a tu mascota si vas a hacer un trámite municipal dentro del aeropuerto, por ejemplo. Y aquí quedan asegurados hasta que regreses a verlos. Eso está muy bueno, bastante positivo. Esto me encantó, han puesto una cartelera con perritos que están en adopción. Entonces está muy chévere. ¿Te gusta alguno de estos perritos? El Papi, Brownie o Becky. Aquí tienes la información sobre cómo adoptarlos. Eso me parece un plus. Muy bien. Hemos vuelto a entrar a la terminal. Aquí está la zona de arribos nacionales y también en su momento podrá ser zona internacionales o nacionales, lo cual es muy bueno porque el aeropuerto busca certificarse como internacional. Tenemos renta de autos, Avis, Localiza, Europcar, Austral Rentacar, que asumo que es una marca de aquí de Cuenca. Han puesto todos estos lugares para sentarse cómodamente, con plantitas. Bueno, estos son artificiales, pero está bien. Y se ve muy bonito toda esta zona del aeropuerto, en la zona de arribos de la terminal del Mariscal Lamar. La zona de arribos, en algún momento cuando se den, yo confío que algún rato van a haber vuelos internacionales en este aeropuerto, ya están instaladas las oficinas gubernamentales, que sería aduanas, migración. Entonces los espacios como tal están listos, solo faltan los vuelos. También está el punto de pago del parqueadero, que está por acá. Por aquí sales al parqueadero del aeropuerto. Por si acaso. Tenemos más arrendadoras de autos, Sixt. También Cuencana Rentacar.
un ascensor para subir al segundo nivel, pero ahora hay las escaleras eléctricas, así que todo bien. Mesas para una cafetería que está aquí justo bajo las gradas. Y vemos la lista de vuelos que ha habido el día de hoy en el aeropuerto. Tenemos 4 de LATAM, cuatro de LATAM, uno de ellos, 3 son a Quito, uno es a Guayaquil y 2 vuelos de Avianca. Y sin salir de la terminal, esto es algo que me gusta mucho del aeropuerto de Cuenca, y no muchos aeropuertos de Latinoamérica lo tienen. Tienes un sistema de primer nivel moderno y tecnológico como el tranvía, simplemente cruzando la calle y te lleva al centro de la ciudad por $1 o 35 centavos si es que tienes la tarjeta. Excelente. Ese es el vuelo que voy a estar tomando yo hacia Quito, es el 1379 de LATAM, que está a tiempo para su arribo a Cuenca. Ok, sigamos con el recorrido por la planta baja del aeropuerto y las zonas comerciales. Tenemos esta cafetería que les había comentado. Aquí ustedes pueden comprar los pases del tranvía, incluso adquirir la tarjeta. Tienes agencias de viajes. Y por acá a la izquierda están los counters de check-in de las aerolíneas. Está Avianca y LATAM en esta zona. Una tienda con recuerdos, artesanías, aguas para continuar con tu viaje. Varios cajeros por aquí. Una Fideca, siempre vamos a tener una farmacia en los aeropuertos. Y esto es importante, recuerden que Cuenca ya tiene vuelos directos hacia Galápagos. Y aquí son las oficinas donde tú compras la tarjeta de control de tránsito y pasas por los filtros de inspección sanitaria de las islas. Y por acá tenemos los baños que vamos a verlos rapidito. Así son los baños en la terminal del aeropuerto de Cuenca. Sencillos, nada del otro mundo, pero limpio y se ve bastante bien, ¿no? Como el aeropuerto de Bogotá. Y aprovechando que estoy aquí en el aeropuerto, personal del Mariscal Lamar me invitaron a conocer algunas mejoras adicionales que se van a hacer en el servicio de la terminal para los pasajeros específicamente. Vamos a conocer algunos detalles de unas nuevas rampas de abordaje que van a empezar a utilizarse aquí en el aeropuerto, así que esto es primicia en el canal de YouTube de lo que tenemos. Estamos caminando por la plataforma del aeropuerto, lo cual siempre es algo bastante interesante de mostrarles. Y esta es la novedad que quería mostrarles. Son las nuevas rampas que van a instalar, que van a estar en servicio más bien. Son estas rampas que en vez de las escaleras que conocemos, las típicas, es más como una rampa para ir subiendo, no tan forzado, digamos, con rampa. También ayuda mucho a gente que tiene dificultades de movilidad y son techadas. Así que las condiciones de Cuenca, algún día está lloviendo, el abordaje ya no nos vamos a mojar, lo cual es muy positivo. Si no me equivoco, esto es, bueno, el servicio que va a ofrecer esto es Swissport. Así que me parece muy positivo. Estamos junto a la Cessna Grand Caravan de Cuenca Airlines y esta es la rampa que se va a empezar a ofrecer en el aeropuerto Mariscal Lamar. Algo muy bueno, positivo, súper bien. Vamos ahora a subir al segundo piso de la terminal por las escaleras eléctricas flamantes que fueron inauguradas el año pasado, si no me equivoco. Esto se ve súper bien cómo cambió el aeropuerto con esta nueva implementación. Y vamos a empezar el recorrido en este piso. Vamos a ver qué nos depara. Antes de nada, quiero empezar por este gran espacio que hay acá. Se supone que a futuro, cuando el aeropuerto logre, o más bien finalice el plan de ampliación de la terminal, aquí vamos a tener salas de embarque con puertas de embarque, con las famosas mangas, con los gates. Entonces en este nivel vamos a tener, creo que son 2 gates que se van a instalar y sería esta la sala de preembarque de esa zona del aeropuerto. Ojalá que avance ese proceso, porque sin duda quedaría espectacular el aeropuerto con 2 mangas. Tengo entendido que están avanzando en los estudios. Y mejor aún, ingresé acá para que ustedes vean todo este espacio, es bastante grande. En algún momento aquí veríamos las puertas de embarque, los gates, las mangas, como las conocemos más coloquialmente.
Yo sé que ustedes saben que el aeropuerto de Cuenca, y van a coincidir conmigo, tiene la mejor vista de plataforma de todos los aeropuertos de Ecuador. Ahorita todavía no llega ningún avión, los veremos después, pero miren, esta hermosa vista que tenemos desde aquí es espectacular. Y dentro de los cambios que hay en la terminal, abrieron esta galería artística que se llama Espacio en Tránsito, Fly Espacio en Tránsito, donde se muestran y presentan varias obras locales. Entonces es muy bonito este espacio, donde ustedes pueden venir a admirar unas piezas de arte. Así que esto me parece muy positivo, que se apoye el arte local de la hermosa ciudad de Cuenca. Y aquí se va a instalar una capilla para quienes profesan la fe. Aquí va a haber una capilla, está en construcción. Espacios para entidades del gobierno nacional, que se suman a los de abajo, que son para viajar a Galápagos. Aquí tenemos más horas de arte. Me gusta mucho que en los aeropuertos haya cosas que ver para distraerte un rato viendo obras locales. Eso se apoya mucho. Aquí algunos trámites de gobierno. También hay algunos trámites municipales que se pueden realizar en este aeropuerto. Hay wifi gratuito en la zona del patio de comidas. Eso está muy bueno, positivo, con la contraseña Amor por Cuenca. Tenemos el patio de comidas, que también fue remodelado hace poco tiempo atrás. Se pusieron estos lindos sofás, sillones, para hacer más ameno la espera de tu familiar que está viajando desde Quito o desde Guayaquil, las dos rutas que tiene este aeropuerto. Nuevamente la hermosa vista de la plataforma desde el patio de comidas, una zona totalmente pública y abierta. Van a poder ver los aviones cuando aterricen, despeguen y se estacionen frente a ustedes, solo a metros de distancia. Espectacular. Y aquí en el propio patio de comidas están haciendo esta zona con juegos infantiles, la zona lúdica del aeropuerto, para que los niños se distraigan mientras esperan su vuelo o esperan que llegue algún familiar. Así que eso también es algo muy positivo dentro de los cambios y mejoras de la terminal. Y en las mesas del patio de comidas han puesto como forro algunos lugares y atractivos turísticos principales de la ciudad de Cuenca, lo cual está muy positivo para recalcar la importancia cultural y turística que tiene esta ciudad. Tenemos aquí la oferta gastronómica, platos ecuatorianos, sándwiches, hamburguesas. Puedes comprar aquí una bebida, una cerveza, un helado, tienen de todo un poco disponible. Y este nombre está bueno, Achachay Café. Si ustedes no saben, Achachay en Ecuador es para representar o para decir cuando tienes frío. Así está el patio de comidas al día de hoy en el aeropuerto Mariscal Lamar. Y siguiendo con el recorrido, ahora sí nos vamos a los filtros de seguridad para tomar mi vuelo. Vamos como pasajeros a los filtros de seguridad, salas de embarque y mostrarles más detalles del aeropuerto. Y estamos en los filtros de seguridad. Está ya dividido. Aquí izquierda, vuelos nacionales. Aquí derecha, futuro será vuelos nacionales. Ya miren, como pueden ver, están ya los filtros de seguridad instalados. Está también los counters para migración. Así que digamos, un flujo separado para vuelos internacionales de los vuelos nacionales que son acá. Solo faltan los vuelos. Confiemos que sea pronto. Y sigamos ahora con el recorrido. Esta es la zona, digamos, una especie de, ¿cómo le podemos decir? De zona de compras, donde encuentras muchas artesanías. Hay los aviones que alguna vez les mostré, no hace mucho, en el aeropuerto de vuelo hacia Cuenca. Y tienes varias opciones de recuerdos que puedes llevar de regreso a casa para tus amigos y familiares. También botellas de Shumir. Estamos ya en las salas de embarque, para que ustedes vean cómo se ve todas las opciones que tienen también de comercios aquí adentro. Enchufes para cargar, tanto USB A y enchufes normales. Estas son las sillas donde esperas tu vuelo y tienes una hermosa vista de la plataforma, lo cual siempre se agradece a quienes disfrutamos de la aviación. Y ahora vamos a conocer la sala VIP del aeropuerto Mariscal Lamar. Puedes subir por las gradas o también por el ascensor. Estamos dentro de la sala VIP del aeropuerto. Está muy lindo los espacios, la decoración muy sobrio, elegante.
Vamos a seguir conociendo este espacio. Y vamos a ver ahora el tema de las bebidas y alimentación. Tenemos una muy buena máquina de café con expreso, capuchino, mocachino, todos los chinos inos que se te ocurra, incluso agua caliente si quieres hacerte un té. Aquí tienes otra máquina de café si quieres hacer un expreso o un americano. Imagino que de una especialidad exactamente para estos cafés. Y para los más pequeños tenemos yogur y leche Nutri, incluso también avena marca Nutri. Tecitos también están disponibles, horchata, manzanilla. Y hay todo un refrigerador con bebidas gaseosas a elección en botella de vidrio. Y si quieres agua, tienes una máquina de agua filtrada con los respectivos vasos. Hay una linda exposición de cerámica de Arteza, tiene muy lindo gusto todo lo que producen ellos. Tienes aquí algunos dulces, algunos pastries, empanaditas, sándwiches jamón y queso. Mira, tienen unitas y hay tamales. Wow, súper bien. Algunos dulces cuencanos, unos nachos, galletitas y más dulces cuencanos. Y tienes acá el microondas para calentar la comida, como las humitas o los tamales. Los respectivos baños. Si hay una luz, para que ustedes lo vean cómo se ve el baño en la sala VIP. ¿Y cómo se ingresa a la sala VIP? Puedes pagar $15 por persona o también usando tarjetas de crédito de bancos nacionales, y también se acepta Launch Key como formas de ingresar a la sala VIP de Cuenca. Y obviamente la vista de la plataforma desde la sala VIP es espectacular. Por ahora solo aviones privados, esperemos que lleguen los aviones comerciales más tarde. Ahí aterriza el Airbus 319 que nos va a llevar de regreso a Quito. De vuelta en las salas de embarque porque el vuelo ya empezó su abordaje, pero vamos a seguir recorriendo esta zona para que ustedes vean más detalles de cómo es. Tenemos una cafetería más por acá, tenemos más sillas, más espacios para esperar los vuelos. Son 3 salas de embarque para las salidas nacionales y todo se embarca directamente al avión caminando por la plataforma. Un punto importante, en los baños no encontré bebederos de agua, nada para llenar, por ejemplo, algún termo, alguna botella, así que eso sería algo importante y muy útil si el aeropuerto lo aplica. Y últimamente me habrán oído intenso con el tema de los bebederos. Es que es importante, porque el costo de un agua en los aeropuertos es elevada, y si te permiten rellenar un termo, porque con la idea de la sostenibilidad, de contaminar menos, ¿por qué no tener bebederos de agua que podamos rellenar nuestras botellas o termos para así también ayudar al medio ambiente? A esta zona auspiciado por Nutri, donde puedes venir, sentarte a esperar del vuelo, con vista a la plataforma, y también hay estas mesas para que puedas sentarte a trabajar y conectar tus equipos, con una pequeña zona infantil también. Por la puerta número 1 saldrá el vuelo de Avianca hacia Quito, el 107, creo que es tipo 8 de la noche aproximadamente. Miren los techos del aeropuerto en la sala de embarque. Ya que están de moda hablar de los techos de los aeropuertos, también quería mostrarles eso. Y déjenme decirles que se ve que no hace mucho fueron pintados, están bien cuidados, buenas luminarias, bastante bien. Así que el aeropuerto en términos generales creo que está funcionando y está muy bien.
Y claro, estos asientos son viejitos, de lo que me recuerdo, espero no equivocarme. Son los que ha tenido la terminal en los últimos, no sé, 20 años. Ojalá algún momento también se los pueda renovar para darles un look and feel moderno, como los más importantes aeropuertos de la región. Y como ya saben, con el embarque del vuelo cierro este aeroreportaje. Espero que les haya gustado mucho la información que he compartido para ustedes el día de hoy. No es el aeropuerto más grande, no es el aeropuerto con más vuelos del mundo, pero sin duda es bonito, es funcional, te mueves muy rápido, están ampliándolo, lo están mejorando como hemos visto, la zona pública está bastante mejorada con varios puntos que se han mejorado, valga la redundancia, para ofrecer un mejor servicio a los pasajeros. Están apuntando para también los vuelos internacionales, está la infraestructura lista. Esperemos que en algún momento puedan atraer una aerolínea internacional para suplir vuelos, por ejemplo, un Lima-Cuenca, creo que funcionaría muy bien, porque es un vuelo relativamente más corto que un Cuenca-Panamá, por ejemplo. Pero no importa, así sea un vuelo interfronterizo sería muy bueno. Este aeropuerto, más de 600,000 pasajeros. En su mejor día de la semana tiene 7 vuelos diarios. Uno es a Guayaquil, el otro es los otros son hacia Quito. Así que el aeropuerto va creciendo, creció el 2025, lo cual es muy bueno y me alegro mucho por este pequeño aeropuerto. Es pequeño totalmente, tal vez no es el aeropuerto más nuevo. Tal vez las sillas no son las sillas más bonitas del mundo, pero es un aeropuerto que está en continua mejora y eso es lo importante porque hay intención de mejorar. El aeropuerto es administrado por el municipio de Cuenca y he visto con estas mejoras que quieren mejorarlo, quieren ofrecer un mejor servicio y atraer más aerolíneas, lo cual es muy positivo. La zona pública, se ha mejorado bastante, está muy bonito, más moderno, se ha mejorado totalmente. Y ahora creo que el siguiente paso sería que mejoren la zona de abordaje, las salas de preembarque, porque hay asientos que se ven viejitos, que el cuero está gastado, el cuero está roto, así que sí sería bueno que esos detalles se vayan mejorando en el aeropuerto, porque es un aeropuerto pequeño, no tiene que ser el más grande, no tiene que ser el mejor del mundo, pero sí hay detallitos que lo podrían hacer mejor, podría mejorar la experiencia general, como les dije, bebederos de agua, cambiar los asientos, poner más enchufes, son temas que sin duda ayudaría a mejorar la experiencia general del pasajero, y esto pensando en proyecciones de que el aeropuerto reciba vuelos internacionales muy pronto. Y ahora sí, cierro este reportaje, espero que les haya gustado mucho la información, no se olviden suscribirse al canal, darle like y comentar qué les parece el aeropuerto de Cuenca, les gusta, no les gusta, qué otra ruta nacional e internacional, la primera que exista históricamente en el aeropuerto, les gustaría que se dé en un futuro. Gracias por ser parte del canal. Espero que hayan disfrutado estas tomas, ese recorrido exclusivo rapidito por la plataforma y todo lo que les he mostrado el día de hoy. Nos vemos muy pronto con más recorridos aeroportuarios, aviones, aerolíneas, aeropuertos por todo el mundo. Chao, chao.